Buenos días, bienvenidos. El día de hoy estaremos desarrollando el tema la sensación. El equipo encargado de esta temática es el número 1 y está conformado por Ivania Zelaya, Nelson Contreras, Michael Gutiérrez, Catherine Girón, José Guardado, Liliana Batres y mi persona Jennifer Gómez. Los temas desarrollados en este contenido serán una introducción a la sensación y al concepto de percepción, los tipos de sensaciones y percepciones, procesamiento y organización sensorial, las influencias ambientales y los desórdenes sensoriales, así como el desarrollo sensorial y aplicaciones prácticas. Finalmente, compartiremos un video de observación de la sensación, así como las conclusiones y reflexiones que se obtuvieron de él. Al finalizar este documental tendrán acceso a un quiz en donde tendrán preguntas relacionadas a la temática desarrollada que les será de mucha utilidad para reforzar y tener más claros algunos conceptos que son importantes para la temática de este día. La sensación. Como introducción tenemos la sensación es un proceso consciente o mental generado por la estimulación de nuestra capacidad para detectar sentidos como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento posicionado por el cuerpo y lo transforman en información que puede ser interpretada por el cerebro. Es el primer paso en la percepción y es fundamental para la experiencia consciente del mundo que nos rodea. Desde un punto de vista fisiológico, la sensación involucra la estimulación, los receptores sensoriales especializados en diferentes partes del cuerpo, como los receptores de la piel, los receptores visuales en los ojos, los receptores auditivos en los oídos, entre otros. Estos receptores de la piel, entre otros, estos receptores convierten diversos tipos de energía como la luz, el sonido o diversos tipos de energía o la presión en señales eléctricas que pueden ser procesadas por el sistema nervioso a nivel psicológico. La sensación implica la experiencia subjetiva de estos estímulos sensoriales, es decir, cómo subjetiva de estímulos sensoriales, cómo percibimos, experimentamos los estímulos. Esta experiencia puede variar de una persona a otra debido a diferencias individuales en la interpretación y el procesamiento de la información sensorial, así que como influencias culturales, la información, culturas contextuales. En resumen, la sensación es el proceso mediante el cual percibimos y experimentamos los estímulos sensoriales. Importancia de la sensación en la experiencia humana. La sensación es una suma de importancia en la experiencia humana por varias razones. Percepción del entorno. La sensación nos permite percibir, nos permite tomar conciencia del mundo que nos rodea, nos brinda información sobre objetos, eventos, personas y situaciones en nuestro entorno, lo que nos ayuda a entender y adaptarnos a nuestro entorno. Supervivencia. La sensación es crucial para nuestra supervivencia. Nos permite detectar y responder a estímulos potenciales peligrosos como el calor extremo, el frío intenso, el dolor o situaciones del peligro inminente. Interacción social. La sensación facilita la comunicación y la interpretación social al permitirnos percibir, comprender el comportamiento humano. Esto es fundamental para establecer relaciones, interpretar emociones y entender las intenciones de los demás, Tenemos experiencia estética. La sensación también juega un papel importante en nuestra apreciación estética del mundo, permite disfrutar las experiencias sensoriales, la armonía de una pieza musical o la exquisitez de un plato de comida. Conciencia corporal. La sensación nos proporciona
información sobre nuestro propio cuerpo, incluyendo posición, el movimiento, la temperatura y el estado de nuestros órganos internos. Esta conciencia corporal es fundamental para coordinar nuestros movimientos, mantener el equilibrio, regular las funciones vitales como respiración y la digestión. En resumen, la sensación es esencial para nuestra experiencia humana, ya que no conecta con el mundo que nos rodea, nos ayuda a sobrevivir, nos permite interactuar con los demás, nos brinda placer estético y nos proporciona información vital sobre nuestro cuerpo. Relación entre sensación y percepción. La sensación y la percepción son dos procesos cognitivos relacionados pero distintos que trabajan juntos para crear nuestra experiencia consciente del mundo. La sensación es el proceso inicial en el cual los receptores sensoriales del cuerpo detectan y responden a estímulos del entorno, convirtiéndolos en señales eléctricas que son enviadas del cerebro. Estos estímulos pueden ser de naturaleza física, como la luz, el sonido, el calor, el frío, la presión, entre otros. Por otro lado, tenemos la percepción es el proceso mediante el cual el cerebro organiza, interpreta y da sentido a estas señales sensoriales, transformándolas en experiencias conscientes y significativas. La percepción implica las conscientes, selección, organización e interpretación de la información sensorial para formar representaciones mentales de objetos, eventos y situaciones en el mundo. La relación entre sensación y percepción es estrecha y continua. La sensación proporciona la materia prima, es decir, las señales sensoriales básicas que el cerebro utiliza para construir la percepción. Sin embargo, la percepción va más allá de simplemente detectar estímulos, implica procesos más complejos como identificación, el reconocimiento y la atribución de significativos a estímulos sensoriales. Procesos fisiológicos de la sensación. Los procesos fisiológicos de la sensación involucran una serie de pasos que ocurren en el sistema nervioso y en los órganos sensoriales para detectar, transmitir y procesar los estímulos del entorno. Aquí están los principales procesos fisiológicos involucrados en la sensación: transducción, transmisión de la señal, modulación y aplicación de la señal. También en transducción, una vez estimulados los receptores sensoriales convierten la energía del estímulo en señales eléctricas, un proceso conocido como la traducción. En transmisión de la señal, las señales eléctricas generadas por los receptores sensoriales son transmitidas a lo largo de las vías nerviosas hacia el cerebro a través de neuronas sensoriales especializadas. En modulación y aplicación de la señal, en algunos casos, las señales sensoriales pueden ser moduladas o amplificadas a medida que se transmiten a lo largo de las vías nerviosas. Eso es todo. Buenos días, a mí me corresponde hablarles sobre los tipos de sensaciones y percepción. Y primeramente hablaremos sobre una pregunta que es: ¿cómo representamos el mundo en nuestra mente? Lo que hacemos es detectar la energía física del ambiente que nos rodea y codificarla en señales de tipo nervioso. A este proceso le llamamos sensación. La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Para ello empezaremos hablando sobre las sensaciones táctiles, y es que el sentido del tacto es uno de los más primitivos y esenciales para los seres humanos. A través del tacto percibimos la textura, la consistencia y la temperatura de los objetos que entran en contacto con nuestra piel. La sensación táctil se compone de varias modalidades, siendo la presión y la temperatura dos de los más relevantes. El tacto es la capacidad de percibir la presión ejercida sobre la piel
y nuestra piel está equipada con receptores táctiles especializados que detectan el contacto físico con el entorno. Estos receptores envían señales al cerebro, permitiéndonos sentir la suavidad, la rugosidad o la firmeza de los objetos que tocamos. Así como otro elemento que es la presión. La presión es una sensación táctil que nos informa sobre la intensidad con la que un objeto está en contacto con nuestra piel. Los receptores de presión en la piel son sensibles a la fuerza ejercida sobre ella, lo que nos permite percibir la intensidad de un abrazo, la firmeza de un apretón de manos o la suavidad de una caricia. Asimismo, el elemento de la temperatura. La sensación de temperatura nos permite distinguir y discernir entre el calor y el frío. Nuestra piel cuenta con receptores de temperatura que responden a los estímulos térmicos del entorno. Estos receptores nos alertan sobre posibles peligros como el contacto con superficies muy calientes o muy frías, y estas nos ayudan a regular la temperatura corporal a través de la sensación de confort térmico. Otra sensación es muy importante es la visual, y es que esta es uno de los sentidos más complejos y sofisticados, permitiéndonos percibir el mundo con colores, formas y contrastes. Las sensaciones visuales se componen de varios elementos claves, entre los que destacan el color, la luminosidad y la forma. Hablando del color, es una propiedad de la luz que percibimos a través de nuestros ojos. Nuestro sistema visual es capaz de distinguir una amplia gama de colores, resultando de la combinación de longitudes de onda que coinciden en la retina. La percepción del color es fundamental para identificar objetos, señales de peligro y expresiones emocionales. El segundo elemento es la luminosidad, y la luminosidad se refiere a la intensidad de la luz que incide sobre un objeto. Nuestros ojos son sensibles a la variación de la luminosidad, lo que nos permite adaptarnos a diferentes niveles de iluminación y distinguir entre zonas claras y oscuras en nuestro campo visual. Asimismo, el tercer elemento es la forma, y es que la percepción de la forma nos permite reconocer la estructura y el contorno de los objetos que vemos. Nuestro sistema visual integra información sobre líneas, bordes y patrones para interpretar la forma de los objetos en el espacio. Así pasamos con nuestra tercera sensación auditiva, y es que están relacionadas con el sentido del oído. Nos permiten recibir el sonido, la intensidad, la frecuencia y la dirección a través del sistema auditivo y el cerebro. Entre los elementos principales de este tenemos el tono, y es que el tono se refiere a las frecuencias de las ondas sonoras y determina si un sonido es agudo o grave. Nuestro sistema auditivo es capaz de percibir una amplia gama de tonos, desde los más altos, o sea, agudos, hasta los más bajos, que son los graves. La percepción del tono nos permite disfrutar de la música, reconocer la voz de personas y distinguir entre diferentes sonidos ambientales. Así como el segundo elemento es el volumen. El volumen está relacionado con la amplitud de las ondas sonoras y determina la intensidad de un sonido. Nuestro sistema auditivo es sensible a las variaciones de volumen, lo que nos permite distinguir entre sonidos suaves y sonidos fuertes. Así que la percepción del volumen es crucial para la comunicación verbal, la alerta ante peligros y la inmersión de experiencias auditivas como son los conciertos o películas. Otro elemento importante de las sensaciones auditivas es el timbre. El timbre es la cualidad que nos permite diferenciar entre sonidos de la misma frecuencia y amplitud, pero emitidos por diferentes
distintas, por diferentes fuentes sonoras distintas. Cada fuente sonora tiene un timbre único, determinado por la combinación de armónicos y sobretonos presentes en el sonido. Así como es la percepción del timbre, nos permite reconocer la voz de una persona, distinguir entre instrumentos musicales y disfrutar de la diversidad de sonidos de nuestro entorno. Tenemos el cuarto, sensación gustativas. Las sensaciones gustativas nos permiten percibir los sabores de los alimentos a través de los que son la lengua y las papilas gustativas. Los 5 sabores básicos son dulce, salado, ácido, amargo y umami. Cada sabor activa diferentes receptores en la lengua, enviando señales al cerebro que nos permiten disfrutar de la comida, identificar ingredientes y demás. Asimismo, tenemos los tipos de sensaciones y percepción, que sería la sensación olfativa. Las sensaciones olfativas nos permiten percibir los olores a través de los receptores de la nariz y es que nuestro sentido del olfato es capaz de distinguir una amplia variedad de aromas, desde los más agradables hasta los más frescos y más intensos o penetrantes. La percepción olfativa está estrechamente relacionada con la memoria y las emociones, permitiéndonos evocar recuerdos y o experimentar sensaciones placenteras o desagradables a través de ciertos olores. A continuación, desarrollaremos una breve explicación de algunas teorías relacionadas con la percepción. Las teorías de la percepción son marcos conceptuales que buscan explicar cómo procesamos e interpretamos la información sensorial para dar sentido al mundo que nos rodea. A lo largo de la historia de la psicología, a medida que ha pasado el tiempo y se han desarrollado diversas teorías que han contribuido a comprender los mecanismos subyacentes a la percepción. A continuación se presentarán algunas de las teorías más relevantes, y primero es la teoría de Gestalt, que esta teoría desarrollada por los psicólogos como Max Weiderman, Kurt Kotka y Wolfgang Kohler se centra en la idea de que percibimos el mundo en términos de patrones organizados o gestalts. Según esta teoría, nuestra mente tiende a organizar las sensaciones en estructuras coherentes y significativas, aplicando principios como la proximidad, la similitud, la continuidad y la clausura para interpretar la información sensorial. Tenemos la segunda teoría, que es la percepción directa, propuesta por James J. Gibson. Esta teoría sostiene que percibimos el mundo de manera directa, sin necesidad de procesos cognitivos complejos. Gibson argumenta que nuestra percepción se basa en la información disponible en el entorno, como las pistas auditivas, visuales, y que somos capaces de percibir la profundidad, la distancia y otras características del mundo de forma innata. Tenemos la tercera teoría, que es la teoría de la inferencia inconsciente. Esta teoría, desarrollada por Richard Gregory, sugiere que nuestra percepción está influenciada por inferencias inconscientes que realizamos a partir de la información sensorial disponible. Según Gregory, nuestro cerebro completa la información sensorial incompleta o ambigua a través de procesos inferenciales automáticos, lo que puede llevar a las ilusiones perceptivas y errores de juicio. Tenemos también la cuarta teoría, que es la percepción constructivista. Esta perspectiva, influenciada por la obra de Jerome Bruner y George Kelly, plantea que la percepción es un proceso activo y constructivo en el que el individuo utiliza sus experiencias pasadas, sus expectativas y sus conocimientos previos para interpretar la información sensorial. Según esta teoría, nuestra percepción del mundo es única y subjetiva, ya que está influenciada por nuestros marcos de referencias personales.
Por último, tenemos la teoría del procesamiento ascendente y descendente. Esta teoría propuesta por David Mart distingue que entre dos tipos de procesamiento en la percepción. El procesamiento ascendente se refiere a la extracción de características simples de la información sensorial, mientras que el procesamiento descendente implica la interpretación y el reconocimiento de patrones complejos a partir de estas características. Según esta teoría, la percepción es el resultado de la interpretación de patrones complejos. Finalmente, con esta información que he compartido, termino mi participación. Mi compañera les seguirá exponiendo del tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katherine Girón, y el día de ahora me corresponde a mí hablar sobre el procesamiento y organización sensorial. Esto lo podemos dividir como el procesamiento sensorial y la organización sensorial. Cuando hablamos de procesamiento sensorial, perdón, nos referimos al proceso mediante el cual nuestro sistema nervioso recibe, interpreta o organiza la información que proviene de los sentidos, sentidos que ya conocemos como son la vista, el oído, tacto, gusto, olfato, para ayudarnos a producir una respuesta adaptativa adecuada al estímulo que estamos recibiendo. También, continuando, tenemos la organización sensorial. Este también es un proceso mediante el cual el cerebro estructura la información que se recibió de los diferentes sentidos, así para formar una percepción coherente y significativa con respecto a lo que nos rodea. Aquí se incluye la agrupación, digamos, de estímulos similares, percepción de formas, patrones y movimiento y otras características que nosotros podamos notar de nuestro entorno. Podemos mencionar efectos que produce la organización sensorial, efecto desencadenante, simultáneo o inhibitorio, perdón. Em, Podemos mencionar como efecto desencadenante es cuando un sentido recibe información de un estímulo y solicita cooperación del resto de sentidos. Esto lo podemos ejemplificar de forma fácil, por ejemplo, cuando estamos en casa y escuchamos el timbre, es posible que nos levantemos a abrir la puerta automáticamente. Entonces, ese sonido, el del timbre, actúa como el estímulo que nos ayuda a desencadenar una respuesta de levantarnos y responder a la visita. Tenemos también el efecto simultáneo, que es que un solo estímulo provoca que varios sentidos intervengan al mismo tiempo. Podemos ejemplificarlo si sostenemos dos piezas de papel blanco idénticas, tal vez dos círculos. Ponemos una sobre un fondo negro, una sobre un fondo gris. Por alguna razón, nuestros ojos van a percibir que la que está sobre el fondo negro es más brillante, pero en realidad es el mismo color blanco. Lo que cambia es el fondo, un tono es, o el contraste, más bien dicho. El contraste oscuro, totalmente, que es el negro, y el contraste no tan oscuro, que es el gris. El efecto inhibitorio es el que me parece un poco más interesante. Es cuando varios sentidos actúan en un primer momento y de forma selectiva se inhiben uno o más sentidos. Lo podemos ejemplificar, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien en una habitación, digamos, hay mucho ruido en la habitación, y tendemos a hacer un gesto, digamos, a fruncir el ceño cuando estamos concentrándonos para escuchar cierta conversación o cierta persona. Entonces, el acto de fruncir el ceño ayuda a bloquear el ruido del ambiente y mejora la capacidad para concentrarnos en la voz de la persona o en el sonido el cual queremos concentrarnos. Esto nos ayuda a inhibir o a restringir las distracciones externas que no, pues no es a lo que nos estamos enfocando. También tenemos
Perdón. También tenemos las vías sensoriales. Estas vías sensoriales son las rutas bueno, que están ubicadas a lo largo del sistema nervioso. Y estas rutas lo que hacen es transmitir información de los receptores periféricos, o sea, nuestros sentidos, ojos, oídos, piel. Estas rutas transmiten información que se recopila en los sentidos y la llevan hasta el cerebro. Cada sentido tiene su propia vía sensorial dedicada, que son, digamos, un grupo de neuronas que llevan la información desde el sentido hasta el sistema nervioso, lo cual nos ayuda a crear una respuesta rápida dependiendo de qué sentido es el que obtenga la información. Tenemos, por ejemplo, y podemos hablar de los centros cerebrales del procesamiento sensorial, lo cual son las partes del cerebro que se encargan de interpretar toda la información que se recopila o toda la información que las vías sensoriales están entregando. Cada una está ubicada en diferentes partes del cerebro y cada una tiene eh, diferentes tareas que hacer o trabajos. Por ejemplo, tenemos la corteza visual. Vamos a darle un poco de ejemplo. Tenemos la corteza visual, que es la que recibe la información que se recopila del ojo, de la retina, y es donde se forman percepciones visuales. Tenemos la corteza auditiva, que tal como el nombre lo dice, recopila los sonidos que entran por los oídos y de donde se generan las percepciones auditivas. Tenemos la corteza somatosensorial, que es la que recupera la información que viene del tacto, información tal vez como la temperatura del ambiente, puede ser dolor, ese tipo de estímulos, los cuales generan una respuesta. También tenemos la corteza gustativa, que es la que interpreta la información proveniente de las papilas de la lengua al momento de comer, por ejemplo, es la que recibe la información con respecto si a la comida que estamos probando es de nuestro agrado, está muy caliente o incluso si está echada a perder. Tenemos el bulbo olfatorio y corteza olfativa. Es el que recibe la información, obviamente, olfativa de la nariz y la corteza olfativa en los lóbulos temporales es donde se procesan y perciben conscientemente los olores. Entonces, también como parte final de la presentación, tenemos los principios de la Gestalt. Em, Personalmente ya había escuchado esta palabra Gestalt, mas no sabía cómo identificarla o eh, cómo definirla. Y al estudiar nos referimos precisamente a una teoría psicológica, la cual nos ayuda a enfatizar cómo percibimos y organizamos la información visual en patrones significativos. Gestalt se traduce forma en alemán, se traduce forma o configuración. Y lo, em, lo curioso de este término o de esta teoría es que sostiene que nosotros como humanos percibimos objetos como unidades completas, no como, digamos, colecciones de partes simples, y que ya lo voy a explicar, y que nuestra percepción está influenciada por principios como los que estoy presentando: cierre, proximidad, continuidad, similitud, figura fondo, dirección común y simetría. Un ejemplo del principio de cierre, que es el primero, menciona que el principio de cierre ilustra a través de ejemplos que la mente tiende a completar formas o figuras incompletas. Lo podemos, perdón, lo podemos ejemplificar, por ejemplo, si vemos un círculo con un pequeño trozo en el borde, un pequeño trozo que le falta, pequeño. Es probable que esa parte faltante pase desapercibida y que ante nuestros ojos el círculo esté lleno. El siguiente principio, proximidad, eh, perdón. Por ejemplo, podemos ver una serie de puntos dispersos en una página, puntos tal vez que hagamos con algún plumón, pero por alguna razón los puntos que están más cerca de otros, podemos nosotros ubicarlos como formando un patrón o una figura. Es de aquí de donde salen incluso las constelaciones en las estrellas. Tendemos a nombrar
los patrones de estrellas que están cerca. Entonces, este es un principio de la Gestalt. El principio de continuidad lo podemos ejemplificar si vemos una serie de puntos que se alinean en una misma dirección. Es probable que ante nuestra vista esa línea de puntos sea una línea continua y no puntos separados. El principio de similitud, por ejemplo, podemos ver una serie de círculos de diferentes colores, pero nuestra vista va a agrupar los círculos que son del mismo color en conjuntos separados. Tiende a ser como algo así como para ordenarlos. Tenemos el principio de figura fondo, es eh, tenemos un ejemplo clásico de la imagen de un jarrón o de dos caras. Nuestra percepción puede alterarse entre ver el jarrón como la figura principal y las caras como el fondo. Tienden como a desenfocar, ya sea lo que esté más cerca o lo que está lejos. También tenemos el principio de simetría. Un claro ejemplo podemos ver un por ejemplo, nuestros ojos podemos ver una fotografía de una persona con un rostro perfectamente simétrico. La mitad izquierda puede ser, la mitad izquierda igual a la mitad derecha, y es probable que ante nuestros ojos esa persona parezca más atractiva o estéticamente más agradable. La simetría facial, de hecho, es un atributo o es un estándar de belleza que, pues, en muchas culturas es bastante, eh, útil o importante, más bien dicho. Entonces, estos han sido los principios de la Gestalt y el resto de información con respecto al procesamiento sensorial, procesamiento y organización sensorial. Continuamos con la presentación. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó el tema influencias ambientales y desórdenes sensoriales. Dice uno de los conceptos, efectos del entorno físico en la percepción sensorial. Nuestro entorno físico juega un papel crucial en la forma en que percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea. A través de nuestros sentidos absorbemos información visual, auditiva, táctil, olfativa y espacial que moldea nuestra experiencia general. Uno de los conceptos es la visión. La iluminación es un factor fundamental que afecta la percepción visual. La luz natural rica en tonos azules puede mejorar el estado de ánimo, la productividad, mientras que la luz artificial con su predominio de tonos amarillos puede alterar la percepción del color y la textura. ¿Qué quiere decir la luz natural? Pues la que tenemos en los espacios abiertos, cuando hay contacto con naturaleza. Hay muchas personas que optan por hacer caminatas a- al aire libre, recibir la luz del sol, ya que esto los relaja. Al menos yo lo he experimentado y si es verdad, llega a relajar bastante y mejora el estado de ánimo y se siente la persona más productiva. ¿Qué quiere decir la luz artificial? Pues los dispositivos electrónicos como las computadoras, televisores, eh, teléfonos celulares, em, que estos pueden, pues, eh, aumentar la fatiga visual en sí, en general. Nos pueden hacer otros efectos que al menos yo he escuchado en mi experiencia personal, son como los dolores de cabeza, eh, la fatiga visual, y estos tipos de problemas. Siguiendo con el tema, dice otro de los conceptos, la audición. El ruido ambiental tiene un impacto significativo en la percepción auditiva y la función cognitiva. El ruido excesivo puede dificultar la concentración y aumentar el estrés y afectar negativamente la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay muchas personas que se llegan a sentir estresadas por, bueno, situaciones de mucho ruido excesivo, por ejemplo, en el día a día de la persona, por ejemplo, en el tráfico que más se da, y esto llega a afectar negativamente nuestro estado de ánimo. Bueno, depende de las personas también cómo se lo tomen.
cómo afronten estas situaciones. Pues hay algunas que son más irritables que otras no tienen nada de tolerancia con esos tipos de ruidos y pues fácilmente llegan a explotar, se puede decir, se llegan a molestar, em, y otras que tienen una reacción más relajada, más calmada, y saben afrontar mejor estos tipos de situaciones. Dice también el tacto. La temperatura y las condiciones climáticas influyen en nuestra percepción táctil y en cómo experimentamos la comodidad física. Un ambiente cálido puede inducir una sensación de relajación, mientras que el frío puede activar respuestas de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va de la mano con lo anterior mencionado, el estrés y pues las emociones que podemos llegar a sentir por este tipo de situaciones de temperatura, por ejemplo, en el lado oriente del país, que bien sabemos que es muy caliente esa parte del país, al menos yo que soy de oriente lo experimento a cada día y es verdad, puede llegar a ser estresante, da fatigación, y también esto también llega a influir en nuestra productividad, por ejemplo, de que no nos dan ganas de hacer nada, solo nos dan ganas de estar acostados, básicamente, nos mata las ganas de hacer nuestras actividades del día a día, que es lo contrario si estamos en un ambiente cálido, podemos estar relajados, por ejemplo, hay varias gente que va a los lugares como lugares más fríos y que son de Oriente y se sienten demasiado relajados porque es un ambiente muy diferente al que están acostumbrados a estar y pues esto les relaja bastante. Bueno, siguiendo con los temas, dice, otro de los temas que investigué es la relación entre emociones y sensaciones. La relación entre emociones y sensaciones es profunda y compleja, ya que ambos aspectos están entrelazados en la experiencia humana. Uno de los conceptos dice, interpretación subjetiva. Las sensaciones pueden evocar respuestas emocionales. Por ejemplo, la vista de un hermoso paisaje puede evocar sentimientos de alegría o admiración, mientras que un ruido fuerte repentino puede causar miedo o sorpresa. Bueno, esto es lo que es la interpretación subjetiva, pues pues llega a ser como lo que ya antes mencionado. Por ejemplo, hay gente que admira mucho los paisajes y les da sentimientos de alegría, relajación, admiración. Y básicamente esto es cierto. La verdad es que yo lo he experimentado. Me gusta bastante admirar esos paisajes así de montañas, eh, la- las puestas de sol. Hay muchas personas que practican eso para pues mejorar su estado de ánimo. Hay gente que les ayuda bastante si están tristes. Estas acciones les ayudan a mejorar su estado de ánimo. Y también, por lo contrario, que son, por ejemplo, un ruido fuerte, que esto pues llega a dar una emoción a nosotros de miedo o intriga, sorpresa, de que pues nos da pues esa impresión de que como que ha sucedido o el porqué de este sonido fuerte y repentino. Dice, feedback emocional, dice, nuestras emociones pueden influir en cómo percibimos las sensaciones. Por ejemplo, si estamos ansiosos, es probable que interpretemos de manera negativa las sensaciones ambiguas o desconocidas como un ligero dolor de pecho. Bueno, esto también es muy común. Por ejemplo, un ejemplo, pues ya para los estudiantes es, por ejemplo, cuando nos dan una mala nota, nos llegamos a sentir mal por esa noticia y algunos pues nos llegamos a sentir como, tenemos como esas sensaciones así como en nuestro cuerpo, como por ejemplo algunos pues tienen dolores estomacales, bueno, sensación de dolor estomacal porque realmente no son como dolores en sí, son pues solamente sensaciones del dolor
Otro ejemplo es también a la hora de las exposiciones, de que las personas se ponen como muy ansiosas y también llegan a tener ese tipo de signos en el cuerpo, em, y también pues sensaciones así como de miedo. Bueno, el miedo es demasiado normal en la vida de los estudiantes. Bueno, siguiendo con el tema, dice también, regulación emocional. Las sensaciones pueden influir en nuestras emociones y viceversa. Por ejemplo, una sensación de calor puede hacernos sentir irritables o incómodos, a lo que afecta nuestro estado emocional. Esto también va de la mano con lo antes mencionado, pues la regulación emocional, pues mm, da a entender que algunas sensaciones pueden influir pues, en nuestras emociones y viceversa. Otro ejemplo que puede pasar, por ejemplo, a la hora de pues estar hablando con una persona y esta persona dice algo como no mucho de nuestro agrado, pues nos podemos llegar a sentir incómodos sobre cómo está yendo esta conversación con esa persona. Y también si nos dicen como comentarios, ya sean negativos también, de que pues básicamente si estamos felices, pues esto nos puede llegar a sentir mal por esto y podemos llegar a pasar un mal rato. Y se pueden hacer bastantes ejemplos sobre esta regulación emocional, ya que pues las sensaciones básicamente van de la mano con las emociones. Em, Dice también, expresión corporal. Las emociones a menudo se expresan a través del cuerpo y estas expresiones pueden ir acompañadas de sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando estamos enojados podemos experimentar sensaciones de tensión muscular o calor en el rostro. Bueno, eso también pues tiene que ver con las expresiones faciales, corporales. Por ejemplo, otro ejemplo ahí que podemos tener, valga la redundancia, puede ser a la hora de tener miedo. Algunas personas optan bueno, suelen sudar, sudan mucho, eh, pues están como temblando, eh, así como que se están moviendo a cada rato, em, tienen una expresión en su cara de preocupación y también esto tiene que ver cuando estamos enojados, pues podemos experimentar sensaciones de tensión en nuestro cuerpo, ya sea que nosotros tensamos nuestras manos, nuestros puños, los hacemos puños, también la boca, solemos hacer tensión con los dientes algunas personas y pues también podemos llegar a sentir calor. Em, También cuando estamos pues felices, pues se nos nota bastante cuando estamos felices, nuestra persona en la cara es una sonrisa y pues nos llegamos a sentir bien, lo damos a entender con comentarios hacia otras personas y básicamente pues la intentamos compartir esa emoción que tenemos nosotros en ese momento y bueno, eso sería todo por mi participación. Muchas gracias. Ok, tengas todas muy buenas tardes. Vamos a comenzar con mi parte de la exposición. Eh, Me toca ese punto que habla sobre el desarrollo sensorial y las aplicaciones prácticas. Entonces lo voy a dividir en unos incisos, B, C, D, eso. El primero dice el desarrollo sensorial en la infancia. Nos conocemos que este es un proceso fundamental para todo niño, niña, todo eso. Bueno, menciona aquí en la presentación que podemos ver que el desarrollo sensorial motor es el proceso gradual por el cual un niño adquiere el uso y la coordinación de los músculos grandes, así como la pierna, el torso, los brazos y también de los músculos pequeños como los de las manos.
Un bebé comienza a experimentar una nueva forma de conocimiento a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, que sabemos que son los cinco sentidos, ¿no? Entonces comienza este desarrollo, comienza a temprana edad. Entonces aprendemos de que ellos adquieren esa coordinación de los músculos grandes, como las piernas, el torso y los brazos, pero también de los músculos pequeños. Ahora es una nueva forma de aprendizaje, una forma de conocimiento a través de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. ¿Ok? También sería el segundo punto, importancia del estímulo sensorial en la primera infancia. En los primeros años de la vida, el cerebro está ocupado construyendo su sistema de cableado. La actividad en el mismo articula pequeñas conexiones eléctricas llamadas sinapsis. Nosotros estábamos estudiando esto, ¿no? Hace un tiempo en esta misma materia y hablábamos sobre esas conexiones neuronales a través de los neurotransmisores o este proceso llamado sinapsis. Ya vemos que son como cuando se transmiten esos impulsos nerviosos por medio de una sustancia química que conocida como, son conocidas como los neurotransmisores. Entonces, todo ese proceso se conoce como sinapsis. Esta es una parte muy importante para el desarrollo correcto de los niños, ok, en la parte fisiológica. Como ver. Ahora, la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo sensorial. Desde el nacimiento, el niño comienza a desarrollar este sentido, reconociendo el olor de la madre o el de la leche materna. Para fomentarlo es importante rodearlo de aromas agradables y no demasiado intensos. Entonces, el niño comienza a tener estas primeras experiencias, valga la redundancia esta primera etapa. O sea, desde que nace el niño comienza a reconocer todas estas partes, como la leche materna o el olor de su mamá, para tener ese tipo de comunicación, ¿verdad? Es importante, menciona, rodearlo de aromas agradables y no demasiado intensos. Aquí podemos ver en la pantalla la estimulación de todo esto, bueno, de algunos sentidos en la presentación, tal como podemos ver. Ahí está el desarrollo del tacto, y de la vista, así como el olfato y el gusto también. Entonces vemos que esto debe de darse correctamente en todos los niños para su buen desarrollo, en su parte fisiológica y parte motora. Estrategias y tratamientos para desórdenes sensoriales. Aquí no podemos evadir la parte profesional. Sabemos que hay profesionales dedicados para, bueno, para esta parte, para la parte de la integración sensorial. Dice que los niños que tienen problemas con procesamiento sensorial podrían ser niños autistas o algo similar. Suelen ser referidos con terapeutas. Aquí es donde le mencionaba la parte profesional, que hay personas que pueden tratar esto o reforzar todo, todas estas acciones que le permiten al niño este tipo, bueno, experimentar a través del tacto y, bueno, todo eso que les mencionaba. Ahí podemos ver, observar una imagen de un niño eh, probando con una textura, una pelota. Está probando con ese tipo de textura con la ayuda de una persona, ¿no? Entonces, esa sería como la estrategia para estos desórdenes sensoriales. Y por último, las aplicaciones prácticas en diferentes campos.
aquí no podía, siento que estas dos eran como las más importantes, la educación y la salud y terapia, aunque en el hogar también es donde está esa primera experiencia. Dice que en el ámbito de la educación, en el ámbito educativo, se pueden diseñar ambientes de aprendizaje que estimulen los diferentes sentidos para mejorar la atención, la retención de información y el aprendizaje activo. Eh, el- Aquí podemos aprender que la educación inicial, parvularia, es muy importante eh, para todos los niños, porque aquí es donde se comienza a desarrollar toda esta cantidad de cosas, todo este tipo de experimentación. Como bien conocemos en parvularia, se trabajan todas estas, o se desarrollan todas estas habilidades motoras, trabajando con diferentes texturas, con diferentes tipos de papel, incluso plastilina, y, o sea, el niño comienza a aprender cómo agarrar el lápiz, y así, todo esto ayuda para que el niño se desarrolle en, en esta área. Ahora vemos que es muy importante eh, no omitir este campo para hacer práctico este tema. Y la salud de terapia, no podía faltar. En el campo de la salud se puede desarrollar intervenciones terapéuticas basadas en el principio de la integración sensorial para ayudar a los niños con trastornos del espectro autista o con dificultades de procesamiento sensorial, que es lo que les mencionaba, de que también puede haber ese tipo de refuerzo para algunos niños que tengan el problema o no la facilidad, como los niños autistas, eh, casos similares, ¿no? Para tratar estas deficiencias. Habiendo dicho esto, hasta aquí llega mi exposición. Gracias por tu atención. A continuación, nuestro proyecto de observación sobre la sensación. Empezamos con Cristo. ¿Qué forma es esta? Círculo. Ajá. ¿Qué color tiene? Azul. ¿Qué forma es esta? Triángulo. ¿Qué color tiene? Rojo. ¿Qué forma es esta? Un cuadrado. ¿Qué color? Celeste. ¿Oh? ¿Qué forma es esta? ¿Qué color tiene? Amarillo. Muchas gracias. Lili, ¿cómo se siente el papel en tus manos? Algo. Carmen, ¿cómo podía describir el papel? ¿Cómo se siente? Oh, sí. También. ¿Cómo? Liso. Liso. Ok. ¿Cómo se siente, Cristina? Como con piedrita. ¿Cómo se siente, Jaylin, este nuevo material en tus manos? Aguadito. Se siente aguadito. Y en comparación con el otro, ¿se siente mejor o se siente mejor? Carmen, ¿cómo se siente esa plastilina en tu mano? Aguadito. Se siente agua. ¿Y te gusta más ese o el anterior? ¿Cómo se siente, Gabriela, el material en tu mano? Sí. ¿Y te gusta más ese o el anterior? Ese. ¿Te gusta más? ¿Cómo sentís la plastilina? La textura. ¿Y te gusta más la plastilina o el material anterior? Ok, muchas gracias. ¿Cómo identificas qué es? Como loción. A loción. Carmen, ¿cómo sentís la loción? Loción. Gabriela. Como alcohol. Alcohol. Christopher. Alcohol. Alcohol también. ¿No? Vamos a la segunda. Este es el segundo papelito. Ustedes van a identificar el olor que tienen. Ustedes me van a decir qué es lo que piensan que es. Sí. ¿Qué crees que es? Limón.
Carmen. Limón. Todo bien. También no corre. Muchas gracias. Está ácido, Carmen. ¿Lo puedes probar? Está ácido. ¿Va bien? ¿Listo? ¿Y le gusta? Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Ivania Zelaya y en continuación con nuestro tópico les voy a hablar acerca de las observaciones que se realizaron en día de nuestro proyecto. Principalmente mencionar que obtuvimos la autorización de todos los padres de familia de los niños que nos colaboraron con el video y también contamos con la autorización de los docentes de estos niños. Esto es algo que debemos de recalcar ya que pues básicamente queremos proteger la integridad de estos niños. Primera observación, tenemos los intereses individuales. ¿Qué es lo que nos dice la teoría sobre esto? Notar qué actividades sensoriales despiertan más interés en cada niño. Al realizar las observaciones en el video, se puede constatar también que los niños tienden a tener preferencias entre ciertas actividades. Por ejemplo, algunos niños tienden a preferir las actividades táctiles y otros las actividades visuales. Esto nos puede ayudar en diferentes aspectos del desarrollo del niño, ya que, por ejemplo, en un contexto escolar, para que el niño dijera mejor la información, una información que sea extensa, en el caso de que el niño prefiera, por ejemplo, actividades visuales, con este niño se emplearían, por ejemplo, imágenes, gráficos, videos, etcétera, para que información que sea extensa se haga un poco más digerible. Como segundo punto tenemos la capacidad descriptiva, evaluar la capacidad de los niños para describir sus sensaciones. En nuestro caso pudimos observar que se manifiesta una poca capacidad de descripción por parte de los niños en el experimento y la mayoría de los niños no pueden describir con total claridad aquello que sienten, aquello que observan y aquello que tocan, más que todo aquello que pueden, aquello táctil, ¿no? Aquello tangible. Por eso es que recurrimos a utilizar preguntas que nos describieran más específicamente qué es lo que sentían y preguntas de comparación acerca de ambos elementos que utilizamos en el caso de la prueba táctil. Esto es algo que se debe identificar en el caso de que los niños no puedan del todo manifestar con claridad aquello que sienten de manera táctil, ya que pues se puede implementar otros métodos para que los niños aprendan cómo expresar con total claridad aquello que pueden sentir por medio de su tacto. Tercer punto, tenemos el desarrollo sensorial. Observaciones sobre cómo los niños desarrollan habilidades sensoriales a lo largo del tiempo. Principalmente tenemos que mencionar que lo que intervino en nuestro contexto fue el desarrollo previo que los niños han tenido. Por ejemplo, la identificación de los colores y de las formas es algo que los niños previamente habían aprendido. Por lo tanto, esto lo que nos ayuda es a identificar aquellas falencias. Por ejemplo, en el caso de la descripción de la parte táctil, pudimos detectar esta falencia, por lo tanto es algo que se puede mejorar y para eso nos ayuda el desarrollo sensorial. En esta observación tenemos la inclusión, identificar posibles necesidades especiales relacionadas con los sentidos. Es importante que tengamos en cuenta que existen ocasiones en donde los niños tienen complicaciones a la hora de la manera de percibir por medio de sus sentidos y es importante también identificarlos, ya que los niños pueden necesitar apoyo adicional o un apoyo más especial que el de la mayoría de los niños para poder desarrollar ciertas habilidades sensoriales. En nuestro caso, pues no se obtuvo ninguna complicación, sin embargo es un punto que se debe de tener muy en cuenta. Como siguiente punto tenemos la conexión con el entorno. Notar cómo los niños perciben y se relacionan con su entorno a través de sus sentidos.
debemos de mencionar que este es un aspecto crucial para el desarrollo sensorial porque el entorno proporciona en sí una gran cantidad de estímulos sensoriales para el niño, los niños deben aprender a comprender y a interpretar estos estímulos. Al realizar el experimento, pues los niños pudieron establecer una conexión con diferentes elementos de experimentación, los cuales les permitieron pues desarrollar una comprensión más profunda de su entorno y cómo interactuar con él. Por último punto tenemos el aprendizaje multisensorial. Es incluso un poco común mencionar que a los niños necesitamos estimularlos para que muestren interés. El niño, por ejemplo, cuando se le muestra un cuadro de texto con mucha información y algo que es algo que al niño le parece aburrido. Por lo tanto, que el niño sea estimulado de diferentes formas, por ejemplo, por medio de gráficos, por medio de imágenes, por medio de objetos, por medio de olores incluso, al niño se le hace más fácil y más interesante el poder llevar su aprendizaje. Por eso es importante implementar diferentes métodos para que todos los niños puedan aprender de una manera más agradable, por así decirlo, todos aquellos contenidos que a veces suelen ser muy extensos o que aquellos contenidos que suelen ser complicados de comprender. A continuación nos dejo con mi compañero Michael, quien nos dará las conclusiones sobre nuestro proyecto. Hola, mi nombre es Michael Anderson Gutiérrez Juárez y el día de hoy les hablaré sobre las conclusiones y las reflexiones sobre el desarrollo sensorial y aplicaciones y prácticas. La vista, el oído, el olfato y el gusto, el tacto son los principales canales a través de los cuales los niños reciben información y también establecen una conexión en un entorno físico y social y emocional. En este contexto, el estudio de desarrollo sensorial en la infancia, este nos permite comprender cómo los niños experimentan, procesan el mundo, sino también cómo estas experiencias sensoriales influyen en su desarrollo cognitivo, emocional y social a lo largo de la vida. También tenemos las diferentes etapas del estímulo sensorial infantil. El desarrollo del sistema del cableado cerebral durante los primeros años de vida. El cerebro está ocupado y construyendo un sistema de conexiones llamada sinapsis, etapa crítica para el desarrollo cerebral. Eh, la infancia es una etapa crucial para el cerebro en desarrollo. Este intenso periodo de crecimiento cerebral y creación de redes solo ocurre una vez en la vida. Por lo tanto, los educadores tienen una breve y única oportunidad de ayudar a fomentar la formación de circuitos cerebrales en los niños pequeños. También tenemos la preferencia por lo humano. La cara, la voz, el tacto y el olor de las personas, especialmente de su madre en los primeros meses. Por lo tanto, los mejores juguetes y las experiencias más enriquecedoras son las interacciones con otros niños y adultos. También tenemos la estimulación audioactiva. Exponer a los niños a sonidos como la música puede ayudar a fortalecer la conexión del cerebro y el sentido del oído. También la estimulación visual, donde ellos a través de colores o formas y objetos ayudan a desarrollar la percepción visual tal como la diferentes imágenes del video que grabó mi compañera y la capacidad de procesar la información que llega a través de los ojos. La estimulación táctil, tocar, explorar diferentes texturas como suaves, rugosas o frías. Como en el video también pudimos observar cómo los niños tocaron las texturas de los objetos. Esto contribuye al desarrollo del sentido del tacto. También tenemos la estimulación olfativa.
oler diferentes aromas, fragancias. Esto estimula a reconocer y diferenciar olores, lo que influye en su percepción del mundo de que los rodea. También tenemos la estimulación gustativa. La introducción de diferentes sabores y alimentos. La dieta de los niños es esencial para que ellos desarrollen su sentido del gusto. Estrategias y tratamientos para desórdenes sensoriales. Es la número 3 que tenemos ahí. Tenemos la terapia de integración sensorial. Esta terapia se utiliza para tratar problemas de pensamiento en niños. Los terapeutas operacionales. Estos trabajan en los niños en entorno controlado como en un gimnasio sensorial. En resumen, la terapia de la integración sensorial y otras estrategias pueden ayudar a los niños a regular sus respuestas sensoriales y mejorar su calidad de vida. También tenemos las aplicaciones en prácticas en diferentes campos. Tenemos la educación, es el ámbito educativo que puede diseñar ambientes de aprendizaje para que los niños estimulen sentidos. También tenemos la salud y terapia. Esta es la encargada de la estimulación sensorial que se utiliza en terapias ocupacionales, físicas para tratar afecciones con el autismo. También tenemos el diseño de espacios. Arquitectos y diseñadores pueden crear entornos sensoriales que promueven el bienestar y la funcionalidad. También tenemos la crianza y educación a temprana edad. Los padres y cuidadores pueden aplicar estrategias sensoriales para el desarrollo infantil. También tenemos la tecnología y el entretenimiento, las aplicaciones y dispositivos tecnológicos que pueden ofrecer experiencias sensoriales. Y por último, tengo las reflexiones sobre la importancia de la sensación. Una de las reflexiones es conexión con el entorno. Es cuando nuestros sentidos nos conectan con el entorno. La vista nos permite apreciar la belleza de un paisaje, el oído nos permite disfrutar la música, el tacto nos permite sentir la textura de esas cosas. Sin sensaciones estaríamos aislados, desconectados del mundo. eh, y el otro aprendizaje, la otra es aprendizaje y memoria. Estas sensaciones están estrechamente ligadas al aprendizaje y a la memoria. Recordemos momentos especiales a través de olores, los sonidos y las sensaciones táctiles. Eh, por ejemplo, el aroma de una comida puede evocar recuerdos de la infancia, creatividad y expresión. En esta, los niños del video se inspiraron en colores, las formas y texturas. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación y muchas gracias.